Un nuevo segmento de noticias en Canal E en un día donde la información pasa un poco por la ratificación del equipo de gobierno del presidente de la Nación y por las negociaciones que va haciendo el gobierno nacional de cara a lo que va a suceder en el Congreso la semana próxima. Por un lado el dictamen en diputados y por otro sí para la otra semana el tratamiento ya en el recinto de diputados de lo que es la ley bases y el paquete fiscal, el gobierno nacional queriendo reincorporar a lo que salió del Senado el tema de ganancias y de bienes personales. Ahora, de lograr esa reincorporación, entonces la pregunta es, ¿cuántos argentinos más van a pasar a pagar ganancias al día de hoy, teniendo en cuenta cuáles van a ser los pisos de los mínimos no imponibles? Voy a saludar a Tristán Rodríguez Loredo, es editor de Economía de la revista Noticias. Gracias por atendernos, Tristán. Soy Nuria, ¿cómo va? Hola Nuria, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Gracias a vos por comunicarte. Por favor. Bueno, a ver, la posibilidad, primero hay un debate respecto a lo constitucional o no de meter este tema nuevamente Ujú. en la discusión de diputados cuando directamente lo rechazó el Senado, ¿no? Está la mitad de la biblioteca que dice que no se puede y la mitad de la biblioteca que dice que sí. Ahí probablemente haya una contingencia de intereses, por decirlo de algún modo. Sí, está, digamos, el aspecto jurídico constitucional, porque no hay muchos antecedentes en la materia. Por ahí me equivoco y me dicen, en tal año pasó tal cosa, pero no los hay. Pero lo que resulta curioso de lo que ocurrió en los últimos 9 meses es, fíjate vos que se sacó virtualmente el impuesto a las ganancias, que es un impuesto que fue creado hace casi 100 años, como un impuesto progresivo que impone progresividad al esquema impositivo, en el cual cuanto más gana la gente, más paga, más que proporcionalmente, no es que proporcionalmente paga más, Sí. poniendo mínimos e incluso poniendo alícuotas cada vez más altas. Bueno, lo que pasó con este impuesto que se distorsionó tanto por la inflación y por el afán recaudatorio de los sucesivos gobiernos, que no se tocaban los parámetros, entonces la gente pagaba cada vez más o directamente pasabas de no pagar el impuesto a pagar casi la alícuota máxima. El 35%. Hubo, digamos, intentos por querer cambiarlos. El ex ministro de Economía, Sergio Massa, ya en el año 2017, cuando formaba parte de la oposición dialoguista, ¿no? Como ahora son los del PRO, la Ujú. oposición dialoguista al gobierno de Macri era la de Massa, junto con el actual titular del INDEC, Marco Labaña, habían puesto un programa alternativo en el cual se decía como un apotegma que el salario no es ganancia, ¿no es Ujú. cierto? Es Ujú. una curiosa definición, por supuesto, el salario no es ganancia, el impuesto a las ganancias tiene una mala denominación que se quiso cambiar ahora con impuesto a los ingresos, como ocurre en todos los países del mundo, que este impuesto existe. Ujú. Entonces la cuestión no es tanto si el impuesto está o no está, sino cómo se configura y cómo se hace, y sobre todo en una economía que trabajamos con una inflación de los 3 dígitos anuales, cómo se actualizan los parámetros Exacto. para que no sea confiscatorio. Ujú. Ahora, recordamos que el año pasado, antes de la virtual eliminación, uno llegaba a pagar prácticamente el 28-30% de arranque. Después llegaba hasta el valor máximo del 35%. Ahora, supuestamente, si se insiste, porque recordemos que la alternativa es o se aprueba lo que dijo el Senado con respecto al impuesto a las ganancias, entre otras cosas, o queda firme lo de diputados. Si queda firme lo de diputados, las escalas pasarían a ser mucho menos, arrancarían en el 7%, Lo que ¿no es cierto? Con lo originalmente vos cual, decís había dicho diputados antes de pasar al Senado, que Senado lo saca. ¿Está bien? exactamente, la alternativa es o que sigue como estamos hoy, digamos, en un limbo fiscal, donde no hay un impuesto a las ganancias, al menos para el grueso de los contribuyentes que sí lo pagábamos antes, o se insiste y se da el planteo de diputados. No hay una negociación, bueno, vos querías 0, yo quiero el 10, bueno, vamos a poner el 5. Hoy no es una Al menos por posibilidad. este año.
al Sí, menos por este año. sí, Al menos hasta que haya otras mayorías, o también está acá un tema político que es las provincias que recaudan el impuesto a las ganancias indirectamente por la coparticipación, están interesadas en que haya impuesto a las claro, por ganancias, supuesto. ¿no es cierto? Salvo que se los compensen por otro lado, pero en principio, como saben que no se lo van a compensar por otro lado, prefieren que haya. Así que esta es la discusión. Yo creo que como conclusión, para definirlo, creo que el impuesto a las ganancias, si va a ser sostenible en el tiempo, tiene que estar bien diseñado y no enmascarar un afán recaudatorio de parte de los sucesivos gobiernos para que nos sigan sacando plata fuera de lo legislado, no lo que está legislado. Claro, Después claro, está la discusión, si vas a preguntar a cada uno, nadie va a querer pagar impuestos a las ganancias. claro. Pero bueno, paralelamente a esta persona que no quiere pagar impuestos a las ganancias, quiere que los hospitales sigan Claro, por atendiendo, o supuesto. quieren que las universidades sigan abiertas y no estén aranceladas. Así que bueno, tenemos que ponernos de acuerdo un poco. Sí, lo que pasa es que también fue como un poco, se puede sentir como una estafa electoral, ¿no? Esto de haber sacado el impuesto a las ganancias para ganar una elección, Sí, inclusive eso el gobierno o mejor dicho, el ex candidato Sergio Massa, con el apoyo inclusive del actual presidente de la Nación, y ahora exactamente. reponerlo porque obviamente las cuentas no dan sino. Ahora te pregunto, cuando vos decís se paga en varios países del mundo este Sí, impuesto, ¿cómo es en el casi nombre? todos. ¿Cómo se llama? Retribución, Impuesto a los impuesto a ingresos, los ingresos. generalmente. Sí, no, ¿Nosotros no en tiene. Argentina tenemos una doble imposición de este impuesto o no? A ver, no tenemos o sea, algunos consideran que bienes personales es una Sí, doble imposición porque es la teoría del Kun Agüero. Recordemos que el Kun Agüero, cuando no sé qué le quisieron cobrar acá por algún bien que tenía acá, dijo: ¿por qué voy a seguir pagando impuestos si yo en Inglaterra gano mucha plata, pero el 50% de lo que gano lo dejo en el fisco, ¿no? Con ujú, lo cual hubo intercambio en redes sociales. Esto fue hace bastante poco tiempo, él todavía estaba jugando, ¿no es cierto? Digo, algunos consideran que el impuesto a los bienes personales es una forma de cobrar a la gente que ya pagó su impuesto a las ganancias, como se seguía llamando. ujú. Eso sería, por un lado, de doble imposición. Es discutible porque son impuestos patrimoniales, se graban cosas distintas. En uno se graba lo que la gente gana y en otro lo que la gente tiene, Mm, ¿no? Un jubilado podría no pagar impuestos a las ganancias porque tiene una jubilación baja, como casi todas, pero sí tiene muchos bienes y sí pagaría impuestos patrimoniales. claro, Podría pasar al revés, alguien que gana mucha plata pero que no tiene bienes porque recién está empezando, porque es joven, porque no los tiene, o tienen bonos del Tesoro Nacional que no pagan impuestos patrimoniales, y en ese caso entonces no estaría pagando uno y sí el otro. ujú, Lo que ocurre, Nuria, es que en muchos lugares el impuesto a las ganancias generalmente es más alto que en Argentina y el impuesto patrimonial es más bajo, claro, ¿no? Entonces, hay más gente que paga impuesto a las ganancias. En España, por ejemplo, prácticamente el impuesto a las ganancias se empieza a pagar con 2 veces el sueldo mínimo. ujú, Acá recordemos que actualmente son 15 veces, y los impuestos patrimoniales se dan en algunas comunidades autónomas y no en todas, y generalmente con alícuotas que están entre el 0,5 y el 1%. Acá es claro, mayor. claro. La última, Tristán, ¿por qué los senadores, si necesitan de este impuesto para sus provincias, ¿por qué se rechazó en el Congreso? ¿A quién le convenía? Bueno, los senadores, algunos representan, o sea, formalmente representan a sus Sí, provincias, otros se mueven solos, eh, ¿no? pero la agenda política de los senadores es compleja. Eh, no sé, pensemos en la ciudad de Buenos Aires, el senador Lustó, que salió electo en la misma boleta que la senadora Tagliaferro, pero votaron diferente. Son de la misma boleta. Sí, Los ciudadanos, yo no voto en la ciudad de Buenos Aires, pero votaron a la misma boleta y en esto votaron diferente, ¿no? O sea que hay a veces agendas que no son necesariamente la de la ciudad autónoma, en este caso, o de ujú, la jurisdicción, sino son agendas de los partidos políticos o de las agrupaciones. claro, Entonces, un poco también querían marcar la cancha. Algunos decían,
yo no podría afirmar eso, que era para entorpecer la tarea del gobierno, por eso prácticamente la oposición al gobierno votó en contra y los socios del gobierno o los aliados del gobierno o de los de las agrupaciones que forman parte del panoficialismo votaron a favor. Lo cierto que en diputados había salido una votación diferente, así que seguramente insistirán con esto y habrá seguramente también realineamiento político, en el sentido, como decías vos, lo que las provincias necesitan, ¿no es cierto? Y cuál es la moneda de cambio. La Claro. moneda de cambio acá es bastante simple, no hay mucha ingeniería electoral, es que tienen que votar a favor o en contra de la revisión del Senado. Claro. Bien, bueno, en pos de esto, entiendo, el jefe de gabinete también se está reuniendo con los gobernadores de distintas provincias. Se Es su supone, trabajo, sí, por exactamente. un lado es Es lo que debe hacer y los diputados que deben tratar el tema, veremos ahora si van en línea con los que los gobernadores, por más que no se supone que no responden directamente, como sí se entendería, responden los senadores. La intención del gobierno nacional es otorgar dinero para las obras de cada una de las provincias, las que son propias de las provincias, los fondos de cada una de ellas, como para tener a cambio este impuesto que se está queriendo reincorporar a la ley. Veremos qué es lo que pasa, probablemente la semana que viene tengamos un panorama más claro de cómo va a terminar resuelta esta ley. Exactamente, Nuria, 3 comentarios brevísimos sobre lo que Sí. dijiste. Primero, es la tarea del ex ministro del Interior, actual jefe de gabinete, hablar con todos y todas, amigos, enemigos, díscolos, aliados, con todos. Es la tarea y bienvenido a lo que es la política, ¿no? Huir de la política nos trajo 6 meses de no votar ninguna ley, Sí, ¿no? De parte del exacto, gobierno. exacto. Segunda cosa, el toma y daca que algunos denotan es parte de lo que era política abierta, a puertas abiertas en todos los países del mundo, donde los propios estados negocian con el poder central qué es lo que nos dan y qué es lo que nos podemos dar. Y por ejemplo, un aliado del gobierno, que es el gobernador de Corrientes, seguramente pondrá sobre la mesa que terminen el ingreso a la ciudad de Corrientes de la Ruta Nacional 12, que hace 10 años está parado. ¿Por Claro, qué? Porque fue castigado políticamente por la anterior gestión, administración. claro, Entonces, este tipo de cosas pasan y el pueblo de Corrientes seguramente querrá que termine en esa obra que está por parada y el que ha supuesto. viajado lo ve así. Y bueno, esto es lo que es la política. Entonces, bueno, vamos a ver qué votamos. No quiere decir que todos los diputados de esa provincia hagan caso ahí, pero algunos sí y otros no. Bueno, tendrá trabajo para divertirse. Gracias, Tristán. Muy bien, hasta muy Te pronto. mando un Gracias saludo a grande. vos. Hasta luego. Tristán Rodríguez Loredo, editor jefe de la revista Noticias. Hacemos una pausa en Canal E. Les contamos que a esta hora el dólar blue que está registrando nuevamente una suba.